Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, licenciada. Buenas noches. Buenas tardes. Ya Ya estoy y con cámara. Un gusto saludarles. Igualmente, licenciada, buenas tardes. Por ahí los voy a molestar con su código y con su ley de factoraje y descuento. Listo. ¿Ya estamos? Ya. Sí. Muy bien. Por favor, revisen en su código de comercio operaciones de crédito. Es del artículo 718 en el capítulo 4. Muy bien, vamos a buscar.
Capítulo 4, operaciones de crédito, ¿es así? Sí. Sección primera de la apertura de crédito. Esa apertura de crédito, por favor, ubiquen operaciones de crédito que lo tenemos en el capítulo 4. Si ya están ubicados ahí, por favor, revisen cuáles y cuántas son operaciones de crédito. ¿Cuál sería la primera? Nos dicen dónde están para que las podamos ir ubicando. La primera, licenciada, sería el artículo 718, apertura de crédito. De la apertura de crédito, muy bien. Si podemos ir haciendo nuestro listadito, qué bueno sería. Y si no, las pueden ir numerando. Y si no, hagan algo ahí que se les ocurra. Eso es para fijar cuáles son operaciones de crédito. Luego de las operaciones de crédito, ubicando en la sección primera la primera operación de crédito, que es la apertura de crédito, ahora nos vamos a la siguiente. ¿Cuál será? Muy bien. Tenemos la cuenta corriente. ¿Será que vean antes del contrato de cuenta corriente? Solo quiero hacerles esa observación. Las operaciones de crédito son asimismo contratos mercantiles, ¿sí? No por ser operaciones de crédito, no son contratos de crédito. Entonces tendríamos la primera, decíamos, de la apertura de crédito. La siguiente nos dijeron el contrato de cuenta corriente. Ya llevamos 2. Yo los voy a ir anotando igual que ustedes. El reporte sería en la sección cuarta, artículo 744, licenciada. En el 744 tenemos el contrato de reporto. Ahí se recuerdan que el primero es contrato de apertura de crédito. Segundo, contrato de cuenta corriente. Tercero, el contrato de reporto. Siguiente. En la sección quinta, carta, órdenes de crédito, artículo 750, licenciada. Muy bien, Wendy. Tenemos el contrato de cartas de órdenes de crédito. ¿Cuántos llevamos ahí, Wendy? 4, licenciada. Muy bien. Y luego tenemos la sección sexta de las tarjetas de crédito, pero nos remite al decreto 2-2024. Muy bien. 2-2024 quiere decir que en el Código de Comercio ya no la tenemos, ¿verdad? Porque nos está indicando que el contrato de tarjeta de crédito está regulado en el decreto 2-2024 que se denomina Ley de Tarjetas de Crédito. Entonces nos quedamos con el contrato de cartas órdenes de crédito y de ahí nos pasamos a ¿cuál? A la sección séptima del crédito documentario. Al contrato de crédito documentario. ¿Será que hay más? No, sería ahí. Y la del factoraje de descuento, no sé si también partiría ahí. Nos quedamos en el, gracias Karen, en el Código de Comercio nos quedamos ahí porque si terminamos con el contrato de crédito documentario, entonces resulta ser que el siguiente contrato va a ser el contrato de fideicomiso. ¿Es así o no? Sí, en el capítulo 5. Muy bien. Sí, licenciada.
Entonces nos quedamos ahí. Si ustedes se dan cuenta, regresando al principio de lo que iniciamos, tenemos que las operaciones de crédito aquí son 5, ¿sí? Aquí en el Código de Comercio son 5. Contrato de apertura de crédito, contrato de cuenta corriente, contrato de reporto, contrato de órdenes de crédito y contrato de crédito documentario. A mí me dan 5. Ahora bien, si ustedes se vienen a la sección segunda de nuestro código, ahí estaba regulado el contrato de descuento. ¿Sí? Contrato de descuento. ¿Estamos ahí? Sí, Lila. Muy bien. El contrato de descuento, ¿será que sigue existiendo como una operación de crédito, como contrato de descuento, o ya no lo tenemos? Sí sigue existiendo, licenciada, solamente que en una ley especial. Lo seguimos teniendo, el contrato de descuento y redescuento lo seguimos teniendo. Lo único es que para eso nos tenemos que ir a una ley mercantil conexa, a una ley especial. Y entonces nos remite al decreto 1/2018, ¿sí? Que se denomina Ley de los Contratos de Factoraje y Descuento. Entonces la pregunta ¿es el contrato de descuento una operación de crédito? La respuesta es sí. Sigue siendo una operación de crédito. Sigue siendo un contrato porque dijimos que todas las operaciones de crédito son contratos mercantiles. Entonces, el contrato de descuento sigue siendo una operación de crédito. La diferencia es que lo tenemos regulado en el decreto 1/2018. Entonces, para que no se les olvide, ahí en su artículo 729 del Código de Comercio, que ahora ya no está vigente, ¿sí? Coloquemos la observación, decreto número 1/2018, ley de los contratos de factoraje y descuento. Y entonces con esa anotación que tengan en su código, a menos que ustedes, algunos de ustedes ya los tengan, pero para los que no lo tienen, deben de colocar ahí donde está la sección segunda del descuento, una llamadita de atención, decreto 1/2018. Ley de los contratos de factoraje y descuento. ¿Qué quiere decir esa llamada? Que existe el contrato de descuento. La diferencia es que ya no lo tenemos regulado en el Código de Comercio. Lo tenemos regulado en el decreto 1/2018, pero yo ya lo anoté en mi código, entonces ya no se me va a olvidar eso, ¿sí? Porque imagínense ustedes, es una pregunta de privado. ¿Existe la operación de crédito denominada descuento o existe el contrato de crédito? Porque ya encontramos derogado el contenido del 729 al 723, que es donde estaba contenida el contrato de descuento, o es donde estaba contenida la operación de crédito que se denominaba descuento. ¿Me explico con eso?
Sí, Muy bien. Entonces, si nos preguntan, ahora ustedes ya saben, si nos preguntan, eso me gusta, si nos preguntan, ¿existe el contrato de descuento hoy porque aparece derogado en el Código de Comercio? Miren que es una pregunta suspicaz, ¿verdad? Yo quiero que ustedes pierdan el privado. Ah, bueno, entonces yo les pregunto, pero solo es un ejemplo, no es verdad. Entonces, yo les pregunto, el contrato de descuento en el Código de Comercio está derogado. La pregunta del millón es, la pregunta de privado es, ¿existe en la vida jurídica mercantil el contrato de descuento? ¿Qué responderían ustedes? Sí existe. sí, ¿Existe en la vida jurídica la operación de crédito denominada descuento? Sí existe. Sí existe. sí, sí existe. Sigue siendo operación de crédito porque llena todo el perfil de las operaciones de crédito. Entonces, vean ustedes, colocamos ahí el numerito, sería 2, ¿verdad? El número 2 ahí en el descuento, solo que con observación del decreto 1/2018, es decir, que hace 7 años el contrato de descuento está fuera del Código de Comercio, ¿verdad? ¿Sigue siendo una operación de crédito? Sí, porque tiene el perfil de todas las operaciones de crédito. Sirve para eso. Entonces, sí existe. Y con el decreto 1/2018 también existe el redescuento. El redescuento estaba regulado aquí mismo, pero ahora, pues obviamente ya no se encuentra por ahí, sino que si entendemos el descuento, pues vamos a encontrar que existe también el redescuento. Obviamente que esta ley en principio hace alusión al objeto de los contratos que están aquí regulados. ¿Y cuáles son en principio los contratos que están regulados en el decreto 1/2018? Pues es el contrato de factoraje, que es un contrato típico mercantil, al igual que el descuento, el contrato de descuento, que es otro contrato típico mercantil. Anteriormente, el contrato de factoraje era un contrato atípico, pero hoy por hoy es un contrato típico. No obstante eso, sí quiero que pongan atención en esto. Tanto el contrato de factoraje, y lo trato aquí porque el decreto lo contiene, ¿verdad? Tanto el contrato de factoraje como el contrato de leasing anteriormente eran, es decir, antes del 2018 el factoraje y antes del 2021 el leasing eran contratos atípicos. ¿Se recuerda que vimos la clasificación de contratos? Eran contratos atípicos, pero hoy por hoy son contratos típicos mercantiles porque ya están regulados en las leyes, ¿verdad? Decreto 1/2018, decreto 2/2021. Entonces ahí encuentran ustedes el contrato de factoraje y descuento y en el otro decreto 2/2021 el contrato de leasing. Entonces tres contratos pasan a estar fuera del Código de Comercio, en este caso el descuento, y pasan a estar afuera de los contratos atípicos, en este caso el contrato de factoraje y el contrato de leasing. Si ustedes todavía encuentran en los contratos atípicos el contrato de factoraje y el contrato de leasing, es porque todavía se está estudiando en la doctrina de contratos atípicos, porque ahí es donde mejor explicados se encuentran. Pero en Guatemala
el contrato de leasing y el contrato de factoraje ya no son contratos atípicos. ¿Por qué razón? Porque ya los encontramos. Uno en el decreto 1/2018 y otro en el 2/2021. ¿Entendemos esta parte, jóvenes? Sí, Si hay licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. por favor, me preguntan. Entonces, vamos a ir a ver las operaciones de crédito. Cuando nosotros hablamos, y les dejo una tarea para el día lunes. ¿De qué se trata la tarea? Se trata de ubicar la diferencia entre crédito y préstamo. ¿Qué es un contrato de crédito y qué es un contrato de préstamo? Ya estamos. Sí, Esto lo van a ubicar más ampliamente para el día lunes. Ahora no vamos a tratar eso. Encontramos entonces que tenemos operaciones de crédito. Entre las operaciones de crédito, ahora sí, tenemos la apertura de crédito. Contrato de apertura, le pueden colocar contrato, ¿verdad? A las operaciones de crédito. ¿Cuáles son operaciones de crédito? El contrato de apertura de crédito, el contrato de descuento. Ahora sí, ya entendemos por qué, también descuento. El contrato de cuenta corriente, el contrato de reporto, el contrato de cartas, órdenes de crédito, el contrato de tarjetas de crédito y el contrato de crédito documentario. Entonces, yo tengo 5 en el Código de Comercio, más 2 que tengo en leyes especiales. Las leyes especiales son las leyes mercantiles conexas. Entonces, ¿cuántas operaciones de crédito tenemos? 7, licenciada. Hagan la suma ahí a la par del crédito documentario, les va a dar 7. Y entonces, ahora sí ya saben cuáles son operaciones de crédito, que también se denominan contratos de crédito, y cuáles y cuántas son operaciones de crédito, cuántos son contratos de crédito ahí en operaciones de crédito y cuáles son. Vamos a encontrar siempre 5, en tanto la ley no cambie, 5 operaciones de crédito en el Código de Comercio, más 2 operaciones de crédito en decretos, ¿verdad? En leyes especiales. Entonces tenemos ahí una operación de crédito en el decreto 1/2018 y una operación de crédito en el decreto 2/2021. Sumando 5 más 2 le da 7. Y si lo quiere más fácil, 5 más 1, 6, más 1, 7. Mejor se arruina. Entonces, ahí tenemos las operaciones de crédito. Cuando hablamos de las operaciones de crédito, estamos hablando de contratos mercantiles típicos, porque todos están regulados en la ley. Encontramos entonces que tenemos la apertura de crédito. Lo que vamos a hacer con las operaciones de crédito es encontrar, definirlas, encontrar sus características, encontrar sus elementos personales, sus elementos reales y sus elementos formales.
Vamos a obviar de alguna manera el contrato de descuento, porque ese es un trabajo que ustedes ya hicieron. Y si no, pues lo están haciendo. Y también de las tarjetas de crédito, porque eso lo vamos a ver en clase presencial. Entonces, tenemos ahí, en operaciones de crédito, el primer contrato es el contrato de apertura de crédito. Muy bien. Por el contrato de apertura de crédito, lo que se hace es, en ese contrato mercantil, encontramos que la apertura de crédito es un contrato típico mercantil, ¿sí? Por el contrato de apertura de crédito hay un elemento personal que es el acreditante, para que ya lo vayamos procesando, lo vayamos ahí anotando, lo vayamos subrayando. Haga lo que quiera, pero haga algo. Entonces tenemos al acreditante, que es la persona que se obliga a poner una suma de dinero a disposición de otra persona que se denomina acreditado. O bien a contraer obligaciones el acreditante por cuenta del acreditado. Pongan atención y anoten bien porque parece un juego de palabras. Siendo el acreditado la persona que deberá restituir al acreditante las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, las comisiones y los intereses que resulten a su cargo. Por favor, lean el 718 cada uno y traten de entenderlo. Les voy a dar ahí un tiempito para que lo vayamos haciendo. Lo que quiero es que lo entiendan. $718, Salomé. Si hoy nos preguntaran cuáles son los elementos personales o intersubjetivos del contrato de apertura de crédito, ¿cuáles diríamos? El acreditante y el acreditado, licenciada. Muy bien, Mario. ¿Quién es el acreditante para usted? Es la persona individual o jurídica que pone a disposición del acreditado la suma de dinero o bien la que contrae obligaciones en nombre del acreditado. Muy bien.
Estos son contratos de crédito, usualmente se da en los bancos. Son actividades, son productos financieros que los bancos le presentan al público. Puede ser una persona individual, la verdad es que la ley no lo prohíbe, ¿verdad? Pero ya en la práctica podemos observar que se da de esa manera. Por eso se denominan operaciones de crédito, ¿verdad? ¿Quién da créditos? Los bancos, ¿verdad? O sea, hay más, sí, pero específicamente es objeto de una sociedad anónima especial bancaria, que esos son los bancos, la intermediación financiera, ¿verdad? Ese es el objeto. Si nos vamos a la ley de bancos, ahí van a encontrar artículo 3, yo creo, no tengo a la mano esa ley ahora. Ese es el objeto de la ley de bancos, ¿verdad? De los bancos, de hacer intermediación financiera. Entonces, ahí están las operaciones de crédito como un producto que ofrece el banco al público. Encontramos entonces que el contrato de apertura de crédito es un contrato típico mercantil por el que una persona que se denomina acreditante pone a disposición de otra persona que se denomina acreditado una cantidad de dinero o cierta cantidad de dinero para que, sumas de dinero, para que esté esa suma de dinero a disposición del acreditado, quien puede utilizarlo total o parcialmente y reembolsarlo al acreditante dado un plazo determinado, ¿sí? Pagándole intereses, comisiones y gastos. Los intereses, comisiones y gastos no están contemplados en el importe específico del crédito, sino van a ser cobrados o van a ser resarcidos o van a ser devueltos al acreditante por el acreditado en las condiciones que el contrato de apertura de crédito lo establezca y en cuanto al acreditante es a quien se le va a imputar el que se perfilen los intereses, las comisiones y los gastos en ese contrato en específico. Puede ser, esa es la otra forma del contrato de apertura de crédito. Por eso se denomina así contrato de apertura de crédito, porque quiere decir yo, institución bancaria, por ejemplo, le abro un crédito. Esa es la apertura, ¿verdad? Abro un crédito a favor suyo. Yo, institución bancaria, por ejemplo, soy el acreditante. Usted va a ser el acreditado. Entonces, la otra forma de la apertura de crédito es que el acreditante no pone a su disposición una suma determinada de dinero, sino que contrae obligaciones obviamente dinerarias por cuenta del acreditado. Esa es la otra forma de la apertura de crédito. ¿Por qué hay ahí apertura de crédito? Porque yo, acreditante, me hago responsable de contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Entonces, yo debo de cumplir esas obligaciones del acreditado y el acreditado, a su vez, va a cumplir esas obligaciones conmigo, que soy el acreditante. En eso consiste ese contrato de apertura de crédito, porque obviamente esas obligaciones por cuenta del acreditado, el acreditado debe restituirlas al acreditante en la forma que éste disponga, como hayan sido convenidas en el contrato de apertura de crédito, tanto por el acreditante como por el acreditado. Especialmente va a ser por el acreditante, porque él es el que se va a obligar en nombre del acreditado. Y obviamente esas cantidades de dinero, esas sumas de dinero pagadas
por cuenta del acreditante van a ser susceptibles de pagar intereses, de pagar comisiones y de pagar gastos si fuere convenido de esa manera, que así es como se realizan en el contrato de apertura de crédito. Se determina en específico la cantidad, como es una apertura de crédito, puede ser determinada o puede ser determinable, dependiendo de la finalidad o de cualquier otra modalidad que se convenga por los contratantes. En este caso, por el acreditante y el acreditado. Ahora bien, encontremos entonces el elemento real o material de ese contrato. ¿Cuál va a ser? Va a ser la suma de dinero que el acreditante coloca a disposición del acreditado. Ese es un elemento real, ¿verdad? Va a ser la cantidad, como esa se coloca a disposición del acreditado, pero se le devuelve del acreditado al acreditante, pues esa misma cantidad de dinero va a ser el elemento real o material en doble vía, la que el acreditante pone a disposición del acreditado y la que el acreditado le paga al acreditante, incluyendo los intereses, los gastos y las comisiones que obviamente van a generar los contratos de apertura de crédito. Ahora ese importe de gastos, de intereses, de comisiones, obviamente no se va a incluir en el importe del crédito. Eso es adicional, ¿verdad? Eso es adicional. Ahora vayámonos al elemento formal. La apertura de crédito se hace por escrito. Siempre que hablemos de el elemento formal del contrato mercantil, ahí se recuerdan ustedes que siempre debemos ir al 671. Es por escrito, no está sujeto para su validez a formalidades especiales. Entonces, hay una tarjeta virtual, llamémosla ahora digital, en donde se establece esa apertura de cuenta corriente, esa apertura de crédito. Entonces, ahí tenemos el contenido del contrato. Un documento privado con legalización de firma, ahí tenemos la apertura de crédito. Para llevar controles, ¿verdad? Porque hay que llevar controles tanto entre los contratantes como el control contable del acreditante. Entonces, tenemos ahí el elemento real o material y finalmente el elemento formal, que es el contenido del contrato por escrito. Encontramos que el acreditado debe pagar la comisión fijada, pero los intereses se van a causar solo por las cantidades que utilice de la cantidad que se coloca en disponibilidad para él. Vamos a poner un ejemplo. A usted en un contrato de apertura de crédito le abren el crédito por 100,000 quetzales, pero resulta ser que de esa disponibilidad de 100 quetzales, eso lo pueden observar ustedes también en el contrato de tarjeta de crédito, le dan una disponibilidad a usted de $10,000. Ah, bueno, estamos hablando casi de 80,000 quetzales, pero usted en ese contrato de 100,000 quetzales utiliza 50,000, dispone de 50,000 quetzales de la apertura de crédito. Intereses, ¿por cuánto tendrá que pagar? ¿Por 100,000 o por 50,000 que utilizó? Pues es por 50,000. Es decir, que la comisión fijada, el interés específico, usted lo va a pagar como acreditado solo por la cantidad de que usted disponga como acreditado, ¿verdad?
Entonces encontramos que la comisión fijada, pues usted la va a pagar porque es una comisión que genera la apertura de crédito, pero el interés no. El interés usted lo paga sí, solo sí, por la suma utilizada, por la suma dispuesta. Usted dispuso de 50,000 quetzales, pero la apertura de crédito se creó por 100,000 quetzales. Entonces, ¿por cuánto va a pagar intereses? Por 50,000. ¿Entendemos esa parte, jóvenes? La apertura de crédito puede ser en cuenta corriente. Hablando de la cuenta corriente, el acreditado pues podrá hacer reentregas antes de la fecha fijada para liquidar el contrato. Entonces, ese reembolso parcial o total de la disposición o de la disponibilidad que usted hubiera hecho y al cual usted tiene derecho mientras el contrato no termine, ¿verdad? Puede concluir con saldo a su favor o con saldo en contra. Si usted utilizó la cantidad total, puede ser que usted aparte de eso se pasó y había disponibilidad. Entonces va a tener un saldo negativo. Pero puede ser que usted no lo haya utilizado todo y entonces vamos a encontrar que tiene saldo a su favor. ¿Dónde se registra ese movimiento? En una apertura de crédito en cuenta corriente, ¿verdad? Cuando usted tiene esa disponibilidad de ir más allá de lo que está en disponibilidad y disponiendo usted se pasa de esa cantidad, es porque la apertura de crédito está dada en cuenta corriente. Ahora, si usted tiene los 100,000 y de los 100,000 no se puede pasar, esa apertura de crédito no es en cuenta corriente. Entonces, ahí tenemos clasificación de la apertura de crédito. ¿Cómo puede ser la apertura de crédito? En cuenta corriente o sin cuenta corriente. ¿Sí? Clasificación. Encuentren ustedes que la apertura de crédito no se va a dar solamente colocando en disponibilidad una cantidad de dinero a disposición del acreditado, el acreditante, sino que también se puede obligar a cumplir compromisos previamente contraídos por el acreditado a favor de un tercero, ¿verdad? Entonces puede cumplir obligaciones frente a un tercero en nombre del acreditado. Pero ¿cuánto es el total de esas obligaciones contraídas en nombre del acreditado? Pues eso va a ser el monto real del elemento real o material del contrato de apertura de crédito. Puede ser, les decía, de dos formas. El acreditante pone a disposición del acreditado una cantidad de dinero X. O por el otro lado, se obliga a cumplir obligaciones contraídas por el acreditado frente a un tercero y ese monto va a ser el elemento real o material de ese contrato de apertura de crédito. ¿Cómo puede ser la apertura de crédito? En cuenta corriente o sin cuenta corriente. Entonces, esa cantidad disponible puede ser porque se la colocó disponible el acreditante al acreditado o puede ser porque va a cumplir obligaciones dinerarias, obviamente, en nombre del acreditado. Todo esto de crédito es dinero, es capital. Ahora bien, ¿cómo es que se tiene que hacer efectivo si el acreditante asume obligaciones por cuenta del acreditado? Pues deberá cumplir las de los fondos que apertura, ¿verdad? De la apertura de crédito para pagarlos a más tardar el día hábil anterior al vencimiento de esa obligación.
¿Por qué razón? Porque si la paga después, ya cae en mora, ¿verdad? Entonces ya está incumpliendo la obligación del acreditado. Y como el acreditado tiene un contrato de apertura de crédito con el acreditante está obligado a la provisión de fondos para cumplir con la obligación el día anterior, el día hábil anterior al vencimiento de esa obligación. Eso es bien importante porque así se cumple en tiempo la obligación del contrato contraído, ¿verdad? Encontramos a su vez que el acreditado al acreditante va a reconocerle esa obligación cumpliéndola, ¿verdad? Pueden ser obligaciones que están contenidas en títulos de crédito, en otras obligaciones. Eso se hace constar en el contrato de apertura de crédito, cómo lo va a cumplir el acreditante, ¿verdad? Todo eso está en el contrato y también cómo lo va a cumplir el acreditante con el acreditado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el contrato de apertura de crédito. Encontramos a su vez que puede existir el otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento contentivo de un derecho dinerario por el acreditado al acreditante como un reconocimiento de la obligación que deberá cumplir posteriormente el acreditado al acreditante, porque el acreditante se está obligando frente a una obligación del acreditado o le está poniendo en disposición cierta cantidad de dinero. Pero ¿cómo garantizamos el adeudo? ¿Cómo garantizamos el cumplimiento de la obligación? Pues puede ser que el acreditado le entregue al acreditante títulos de crédito, por ejemplo. Entonces, ¿entienden esa parte ustedes? Sí, porque ya saben de títulos de crédito, ¿verdad? No pasaron de noche por ahí porque los obligamos a estar de día. Entonces, encontramos que ese reconocimiento del adeudo no faculta al acreditante para descontar o ceder el crédito documentado, ¿verdad? En el título, antes del vencimiento de la obligación del acreditado frente al acreditante, ¿sí? Quiere decir que solo va a disponer de ese contenido, si fuera el caso, cuando el acreditado autorice al acreditante de manera expresa que puede negociar esa garantía del adeudo que le entregó a través de un título de crédito, supongamos, ¿verdad? O de otro valor dinerario, ¿verdad? Si se diera la negociación de una manera indebida de ese título de crédito, el acreditante tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios que pudiera causar el negociar o disponer de ese título de crédito que solo está garantizando el pago del adeudo, ¿verdad? Pero eso tendría que ser al vencimiento del contrato. ¿Entienden esa parte? Yo sí la entiendo porque me hice un escenario mental al respecto, licenciada. ¿Cómo se lo puede explicar usted a los compañeros? Vamos a ver. Bueno, en este caso, usted es la acreditante y yo soy el acreditado. Es decir, usted está poniendo a disposición mía cierta cantidad de dinero para que yo haga uso de ella. Sin embargo, dentro del plazo de nuestro contrato, yo obtengo de alguna manera, en alguna negociación, bonos de prenda
de un cliente mío. Y vengo y pongo a su disposición esos bonos de prenda como garantía de pago del crédito que con usted tengo. De la Pero apertura de crédito. así es, pero usted no puede disponer de esos bonos de prenda que le estoy entregando en garantía si yo no se lo autorizo expresamente. Si usted dispusiera de esos títulos sin la autorización que yo le pueda dar, entonces usted será responsable por los daños y perjuicios que pueda causar por esa negociación. Porque yo dispuse de esos bonos de prenda, ¿verdad? Yes. Eso es lo que quiere decir. ¿Entendió eso, Marta Lucía? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, si alguien no, pues lo dice, ¿verdad? Pero funciona así como Mario nos explicó. Así funciona. Encontramos entonces. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, licenciada, con una duda. Fíjese que, así como lo explicó Mario, referente a los bonos de prenda, pero eso es solo mientras él sigue pagando en el plazo, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted se vaya a cobrar con esos bonos de prenda. Así merito, Sonia. Así es. Okay. Gracias, licenciada. Muy bien. Encontramos que obviamente los contratos tienen plazo, ¿sí? Entonces, cuando las partes no fijen un plazo, vean que es cuando no fijan un plazo acreditante y acreditado. Entonces, la devolución de las sumas que adeuda el acreditado al acreditante, se entenderá que debe restituirlas dentro de los 3 meses siguientes a la extinción del plazo señalado para el uso del crédito. Entonces, hay un uso del crédito ¿a partir de cuándo? A partir de que se establezca un plazo en el contrato, ¿verdad? Se vence y entonces, como usted no ha cumplido, me autoriza y yo dispongo de ese bono de prenda que decía Mario Alfonso. Pero si fuera el caso que no tenemos establecido ese plazo en el contrato, un plazo diferente, ¿verdad? Entonces vamos a entender que vamos a disponer, ¿verdad? Vamos a hacer entrega, ¿verdad? Dentro de los 3 meses que sigan al vencimiento del plazo señalado para el uso del título de crédito. Porque los títulos de crédito tienen vencimiento, obviamente, ¿verdad? Entonces nos regimos por esos plazos y a partir de ahí deberemos contar, o sea, el respeto por el plazo, ¿verdad? Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas adeudadas por el acreditado al acreditante, vamos a entender que la restitución deberá hacerse dentro de los 3 meses siguientes a la extinción del plazo señalado para el uso del título de crédito, ¿verdad? Del uso del crédito, perdón. Entonces, porque puede ser el título, puede ser el crédito per se. Entonces, se sigue la extinción del plazo señalado para usar el crédito, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que vamos a entender que hay que devolver esa suma adeudada. ¿Quién deberá hacerlo? El acreditado. ¿A quién se la debe devolver? Al acreditante, ¿verdad? Encontramos finalmente que puede haber un vencimiento anticipado. Sí, puede haber un vencimiento anticipado. Si el contrato señala un plazo para su cumplimiento, el acreditante puede darlo por terminado anticipadamente, sí, previo aviso por escrito al acreditado. Si le avisa por escrito al acreditado, una vez dado el aviso al acreditado,
el acreditante no estará obligado a hacer más pagos ni a asumir más obligaciones a cargo del acreditado. ¿Por qué? Porque ya le avisó que termina el contrato. Ese es un vencimiento anticipado. También hay vencimiento mediante notificación. ¿Cuándo se da el vencimiento mediante notificación? Cuando ni de manera directa ni de manera indirecta se estipula un plazo para utilizar el crédito. Entonces, cualquiera de las partes, ya sea acreditante o ya sea el acreditado, podrá darlo por terminado mediante la notificación, o sea, se va a denunciar el crédito y se va a notificar a la otra parte, o sea, el acreditante al acreditado o el acreditado al acreditante a través de notario. Es decir, es una notificación notarial, ¿verdad? Por medio de notario, el acreditado le hace ver le notifica al acreditante que ya no necesita el dinero, que se termina el plazo, ¿verdad? Entonces se termina el contrato. O el acreditante envía al notario la notificación, el notario se la entrega al acreditado y le dice ya no hay más dinero, el plazo está vencido, ¿verdad? Entonces, un vencimiento de plazo establecido en el contrato, un vencimiento anticipado por parte del acreditante al acreditado y un vencimiento mediante notificación, ya sea del acreditante al acreditado, ya sea del acreditado al acreditante, por medio de notario. Es decir, la notificación va a ser notarial. Ahora terminemos diciendo que este contrato tiene características. ¿Cuáles encontrarían ustedes? Porque de eso sí saben. Sería consensual, licenciada. Muy bien. Yo diría también que es bilateral. Es Bilateral. Oneroso. bilateral, oneroso. Típico, Lida. Es un Y es contrato principal. típico. Es principal. Muy bien. Es conmutativo también porque hay obligaciones para ambas partes, ¿verdad? Es bilateral porque participan ambas partes. Hay beneficios y gravámenes para ambos, ¿verdad? Es principal porque no depende de otro contrato. ¿Quería decir algo, Adelso? Sí, licenciada, otra característica sería de tracto sucesivo. Exactamente, esa es muy importante, Adelso. ¿Ya vieron por qué deben participar? Es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque se da en el tiempo. Ya dijimos, yo le coloco a usted en su apertura de cuenta dinero y usted lo dispone, usted lo retira, le vuelvo a disponer y usted lo vuelve a retirar y así sucesivamente en el tiempo hasta que se vence el plazo o hasta que yo le aviso por escrito que ya no hay dinero o cuando nos avisamos el uno al otro que ya no es necesario darle más dinero o recibir más dinero. Entonces, hasta ahí se termina. Pero si ustedes se dan cuenta, es como un revolvente, se llama en el vocabulario bancario. Es un revolvente porque yo le entrego, usted me entrega, yo le vuelvo a dar, usted me vuelve a pagar y así sucesivamente se da contrato sucesivo, se da en el tiempo, ¿verdad? Entonces es de tracto sucesivo, Adelfo. Muy bien. Ya vieron qué buenos aportes hacen ustedes. Entonces, operaciones de crédito, ¿cuáles vamos agotando? Vamos agotando la apertura de crédito, la apertura de crédito sin cuenta corriente, la apertura de crédito con cuenta corriente, en cuenta corriente, la operación de crédito de tarjetas de crédito, porque esa la trabajaron ustedes, y la operación de crédito de descuento.
que también provoca redescuento, ¿verdad? Entonces, el próximo día vamos a continuar con operaciones de crédito y contrato de factoraje que tenemos en la ley. Y también le vamos a dar otra miradita a la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que es otra operación de crédito muy importante y que hoy por hoy está regulada en una ley especial, ¿verdad? Y así vamos a ir terminando ya, si ustedes se dan cuenta, los contratos típicos, ¿verdad? Entonces nos quedamos por aquí y Feliz noche, que tengan buena noche, Benjamín. Del trabajo no hay que subírselo a ningún lado. Y por ahí les vamos a explicar. Va. Gracias. Estén pendientes porque les vamos a Feliz enviar noche, muchas información. gracias, licenciada. Igualmente, Gracias, siempre es un feliz noche, gusto Lic, de compartir bendiciones. conocimientos con Noche, Lic, ustedes. cuídense mucho. Feliz noche. Gracias. Igualmente, que tengan buena noche. Hasta luego.